Ruth, capítulo 1. Hemos estado viendo lo que ha sucedido al final del libro de Jueces, en un momento en donde la nación de Israel está pasando por un periodo muy oscuro, en donde hay una depravación moral terrible. Vimos cómo un sacerdote levita se roba unas imágenes de un amigo suyo para llevárselas con la tribu de Dan al norte, donde ellos se fueron a instalar, al norte de todo el territorio de Israel. Y qué terrible, ¿no? Que un sacerdote se robe unos ídolos, pero que los tenga era un problema, y que se los robe es aún peor todavía. Y después vimos a otro levita que al viajar y entrar en una de las ciudades de los benjamitas, de la tribu de Benjamín, en la casa donde se hospedó, lo rodearon los hombres ese lugar, tal como lo hicieron los sodomitas en Sodoma, cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot y querían tener relaciones homosexuales con este hombre que había llegado ahí. Y vemos que pues saca a la concubina que tenía con él, abusan de ella toda la noche y la dejan muerta hasta la mañana, donde cae ella muerta. Y la situación tan terrible y oscura, como dije, en una depravación tan moral que había en aquel entonces, en ese momento Dios está trabajando todavía. Y es ahí donde entramos en el libro de Ruth. El libro de Ruth no es algo que sucede después de Jueces y antes de Samuel, sino en el periodo de los jueces, cuando hay toda esta depravación y toda esta confusión. Vemos este pequeño paréntesis que sí nos va a unir todo lo que viene con lo que ya vimos, y vemos una cosa maravillosa, una historia maravillosa de la gracia de Dios en este libro de Ruth. Entonces nos dice, cuando empezamos a leer, en el primer versículo del capítulo 1, que aconteció en los días que gobernaban los jueces, o sea, no se nos dice qué periodo exacto fue, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los dos hijos suyos. Belén significa casa de pan, pero el Señor había traído hambre en la tierra de Judá, porque el Señor había dicho: yo voy a proveer a ustedes todo si ustedes entran a la tierra, la poseen y obedecen mis mandamientos. Pero cuando no los obedezcan, yo voy a hacer que les falte. Yo voy a hacer que ustedes siembren y no recojan. Y voy a hacer que sus enemigos los venzan. Y mi mano va a estar contra ustedes hasta que se arrepientan. Entonces el Señor está obrando en este periodo oscuro, pero esta familia de Belén se ven forzados a salir de la tierra de Judá porque no había comida. ¿No? Y qué cosa tan especial, ¿no? No había comida en la casa de pan, que es Belén, el nombre de la ciudad. Entonces dice, se van a Moab, que estaba ahí al lado del territorio de Israel. El nombre de aquel varón era Elimelech, que significa Dios es rey. Su propio nombre era un testimonio, cada vez que lo mencionaban, ¿verdad? Decían Dios es rey. Y el de su mujer, Noemí, que significa placentera. En los nombres de sus dos hijos eran Mahlón, que significa enfermo, y Kelión, que significa desfallecido. Muchas veces los niños tomaban el nombre de las circunstancias en las que nacían o de cómo se veían. Por ejemplo, cuando nació, si ustedes analizan los nombres de los 12 patriarcas, cada uno tiene un nombre que va relacionado a si la mujer estaba alabando al Señor, le pone Judá, que quiere decir que está alabando al Señor, alabanza, ¿verdad? Cuando nace, por ejemplo, de Rebeca, que tiene gemelos, y los gemelos están luchando en el vientre y ella está muy atribulada porque tiene un embarazo muy, muy duro, y dice: Señor, si es así como van a estar este embarazo, dice, yo prefiero morirme. Y dice, el Señor le dijo: lo que pasa es que hay dentro de ti dos naciones que están peleándose desde antes de nacer, estaban los dos niños uno contra el otro. Dice, pero nació el primero, y el primero era todo velludo y rojizo, y dijeron, pues vamos a ponerle velludo, y le pusieron Esaú, que significa velludo en hebreo. Y cuando nació vieron que su hermano le estaba tomando el tobillo y todavía estaba peleando con él. Dice, tú no sales primero, yo tengo que salir primero. ¿Cómo que sales primero? Pero salió primero Esaú. Entonces dijeron, mira, le está tomando el tobillo. Entonces le pusieron el que toma por el tobillo.
Ese fue el nombre, Jacob, o Jacob en español, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente tomaba el nombre de lo que circunstancias o de cómo se veían, y seguramente nació el primer hijo y, oye, este se ve muy mal, le vamos a poner enfermizo, pobre nombre, ¿verdad? Y al segundo, desfallecido. Ay, ay, ay. Algunos creen que por el puro hecho de estarle llamando el nombre todo el tiempo así, la gente se la cree. Puede ser que sí. Entonces llegan a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. O sea que Elimelec tampoco era tan saludable. A lo mejor de ahí heredaron enfermo y desfallecido sus nombres. Los cuales estos hijos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, que significa sierva, y el nombre de la otra Ruth, que significa hermosura. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, enfermizo y desfallecido, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado al pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Ahora, lo que está diciendo aquí Noemí es: regrésense a sus hogares, regrésense a su tierra y vuélvanse a casar. Ustedes están jóvenes, ¿para qué se vienen conmigo? Y ojalá que encuentren buenos maridos y hallen descanso en casa de sus maridos y se consuelen así de la muerte de sus esposos. ¿Para qué vienen conmigo? ¿Para qué me sigan a mí? No se sientan responsables por mí. Yo voy a mi tierra en donde ya escuché que hay pan nuevamente, entonces ahí voy a estar bien. Pero obviamente tampoco está muy bien la pobre Noemí. Entonces le dijeron: ciertamente, dice el versículo 10, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Ahora, lo que está sucediendo aquí es que había una ley de antiguo, mucho antes de que el Señor diese la ley levítica, que incluso lo vemos en el acontecimiento de Judá con Tamar. Judá, si nosotros vemos en el capítulo rápidamente 38 de Génesis, allí se nos narra la historia de Tamar y de Judá. 3 hijos tuvo Judá. Si quieren, no tenemos que voltear ahí, nada más lo voy a narrar. Tuvo 3 hijos y el mayor era un perverso. Bueno, se casó el mayor con una mujer que se llamó Tamar. Y el mayor era un hombre perverso, y como era perverso, el Señor le quitó la vida antes de que pudiera tener descendencia. Entonces Judá le dijo a Tamar que se casara con su siguiente hijo. Y el otro hijo no quiso dejar descendencia a su hermano. Cuando tenía relaciones con su mujer, dice la Escritura que vertía en tierra, y eso también desagradó al Señor y le quitó la vida también. Entonces tenía un tercer hijo, pero era muy joven. La costumbre era que se tenía que seguir casando con el siguiente, ¿verdad? Y Judá no se lo quiso dar, entonces le dijo: espérate que crezca y después te lo doy de marido. Pero cuando vio Tamar que había crecido suficiente y no se lo daba por marido, ella se quitó los vestidos de su viudez, se vistió como ramera, se cubrió el rostro, que era como se vestían las rameras, para que no se supiera qué mujer era, y se sentó junto a la puerta de un lugar en donde pasó después Judá. Quiso llegarse a ella y ella le dijo: ¿y qué me das? Te mando un cabrito de mi rebaño, pero no lo traes contigo, le dijo ella. Sí, no, bueno, pero entonces dame una prenda. ¿Qué quieres?, le dice él. Dice: dame tu anillo, tu cordón y tu bordón. O sea, tu cinturón y tu bordón. Entonces él se las dio
tuvo relaciones con ella, y ella después se fue a su casa. Al otro día envió a uno de sus siervos que con el cabrito, dice, ve y llévale el cabrito a esa mujer y recoge mi anillo y mis cosas. Y no la encontró y preguntó a la gente, ¿y dónde está la prostituta que se pone por aquí? No, aquí nunca no se ha puesto ninguna prostituta. Bueno. Entonces se le volvió a decir a Judá, no la encontré. Dice, bueno, ni modo. Entonces ella sale perdiendo. Si no quiere el cabrito, no tiene cabrito. Entonces después, a los 3 meses, se halló que Tamar estaba embarazada. Y le mandaron a decir a Judá, tu nuera está embarazada. No, eso no se vale. Dice, hay que quemarla viva. Y mientras la iban sacando para quemarla, dijo, del hombre de quien es este anillo, este cinturón y este bordón, estoy embarazada. Entonces los reconoció Judá y dijo, más justa eres tú que yo, porque yo no quise hacer esto, pero ella quedó embarazada y tuvo 2 hijos, y el mayor de ellos fue Fares. Ahora esto es interesante porque vamos a ver que aparece aquí en la genealogía de Ruth y eventualmente llega en la genealogía también de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, estaba esta costumbre, dice, yo no tengo ya más hijos que darles para que ustedes la esperen, así que regrésense. Dice ella, la mano de Jehová está contra mí. Recordemos esto porque lo quiero mencionar un poquito más adelante. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Ofra besó a su suegra, o se despidió de ella, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Se dice que la cosa del anillo, porque esta es una historia que se lee mucho en Israel, que la cosa de poner el anillo en la boda viene justamente de la historia de Tamar y de Judá. Pero también en muchas bodas se lee este versículo, ¿verdad? La novia le dice al marido, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios será. Bueno, aquí hay que tener cuidado, ojalá que el Dios del marido sea el Dios todopoderoso. Porque si se dan cuenta, aquí está diciéndole Noemí, regrésense a su familia y a sus dioses. Y es ahí donde Ruth hace una declaración de fe impresionante. Dice, no, yo conocí a otro Dios, al verdadero Dios, a través de mi marido, a través de ti, Noemí, porque obviamente tenían una relación muy estrecha la suegra con sus nueras. Y dice, y ese va a ser mi Dios de aquí en adelante. No me pides que me vuelva a mis dioses. Si la otra se regresó, está bien, pero yo ya me he propuesto que tu Dios va a ser mi Dios. Y dice, y así me haga el Señor y aún me añada si yo me separo, si yo me regreso. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Vemos una amistad aquí, una fidelidad, y ve que tiene una resolución de estar con ella. Entonces, viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. O sea, no me digan placentera, sino díganme amarga. Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, Noemí le está echando la culpa a Dios de su situación. En cierta manera, Dios es responsable porque permite cosas en nuestra vida. Pero el pecado, la muerte, la enfermedad que hay en este momento en el mundo no viene por culpa de Dios, sino por culpa del hombre. Hemos sido concebidos en pecado nosotros. Por un hombre entró la muerte al mundo, pero por otro, por Cristo, entró la vida eterna. Ahora, el hecho de que vivamos en un mundo en donde hay conflictos y donde hay muerte, y sobre todo la muerte de un hijo, es una cosa terrible. Mi madre me decía, cuando vivía, ella se tuvo 2 esposos, se casó con mi padre y él murió, se volvió a casar, se enviudó otra vez, pero después murió mi hermano mayor y me dijo, no tienes idea del dolor que es cuando muere un hijo.
Aquí se le murieron 2 a esta señora, a Noemí. Dice, la mano de Dios está contra mí, porque cuando yo me fui llena, pero me regreso ahora con las manos vacías. Esto es cuando no entendemos nosotros, mis amados, que Dios tiene un momento para llevarse a cada uno de nosotros al paraíso. No es a castigarnos. Nosotros lloramos por la pérdida de nuestro ser querido, pero si supiéramos el bienestar en el que se encuentra allá, estaríamos brincando de gozo por su situación, porque están ya delante del Señor. Escuchaba yo al pastor Chuck Smith que hablaba, que decía que él estuvo trabajando antes, cuando tenía una iglesia muy pequeña, en un, así les platiqué esto, ¿no? En un mortuorio. Él era la persona que llegaba y recogía el cadáver para llevarlo al lugar, ¿no? A hacerle el funeral. Trabajaba para una funeraria y una vez le hablaron de estaban en una reunión de oración en una casa y el dueño, el padre de familia, estaba orando y cuando terminó la oración cayó muerto estaba arrodillado y cayó ahí, ¿verdad? Entonces cuando llegó, pues la familia era amigos de él, dice, ya nos conocíamos y ellos estaban obviamente tristes porque habían perdido a él, pero estaban también contentos, es decir, la forma en la que se fue, de repente está hablando con el Señor aquí y de repente está hablando ya con el Señor allá. Y dice, ya mi amigo, cuando lo íbamos sacando, le dijo, oye, qué afortunado tipo, ¿verdad? Porque de repente está, oh Señor, aquí estás delante de mí, ¿no? Noemí dice, Dios está en contra de mí, pero ella no sabe lo que Dios va a hacer. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Ahora, esto es un hombre rico y es un pariente de la familia que Noemí tiene allá en Belén. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Qué significa esto de recoger espigas? Que era por ley que Dios había puesto cuando estés cosechando. No, y si se te olvidó un manojo en el campo para recoger, no regreses por él. Si se te ha caído algo en el camino, no lo recojas. Si había algo que no estaba totalmente maduro y no lo pudiste recoger, deja que madure, pero no lo recojas tú. Deja que lo recoja el extranjero, la viuda, el que es pobre, el huérfano. Entonces ella dice, voy a ver ahora que están en cosecha, a ver en qué lugar me dejan, porque aunque era una ley, pues había otros tipos que no obedecían muy bien. A ver en qué lugar me dejan. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y yo estoy seguro que a ti tiene que ver la mano de Dios. A veces pensamos, para que Dios me guíe, yo necesito escuchar la voz de Dios y sentir de una forma sobrenatural. Pero a veces Dios nos guía en unas formas tan naturales. Y aquí ella simplemente vio, esta gente se ve agradable, y empezó a recoger y no le dijeron nada, no le hicieron problema, y dice, aquí me quedo. Entonces, ahora fíjense el trato que tiene Booz con sus empleados. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Qué rico, ¿no? Qué relación tan rica ahí. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Ahora, lo que realmente está diciendo es, ¡wow! Mira esa mujer. ¿Quién es? ¿De dónde ha llegado? ¿De quién es? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo en que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea, él, imagínense, el dueño de varios terrenos ahí, porque era un tipo muy rico, le dice, no vayas a espigar a otro lado más que sigue a mis propias criadas, a mis empleados, ellos van a ir en mis campos, y yo ya les dije que te dejen espigar lo que tú quieras espigar. Entonces obviamente ella se sorprende, dice en versículo 10, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido,
literalmente es, he conocido a la perfección, se me ha informado muy bien todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, él también supo que Noemí había escogido al Señor. Dijo, que el Señor te recompense porque tú has venido a refugiarte bajo sus alas, que Él te recompense. Qué cosa tan tremenda. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. O sea, era grano tostado, le sobró y lo guarda. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. O sea, aún en los lugares donde no se ha espigado y aún en donde están los montones, dejen que vaya y recoja y no le vayan a decir nada. Y aún dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Obviamente este tipo está enamoradísimo de esta jovencita. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, fue como un efa de cebada. Un efa son 10 galones, 37 litros, así se medían los granos en litros. Imagínense la gran cantidad de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a su suegra. Y le dijo su suegra, ¿dónde has estado espigando y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. O sea, aquí hay una puerta abierta para que haya una redención para nosotros. Y Ruth la moabita dijo además, de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y no que te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Aquí vemos que el Señor empieza a abrir una puerta de bendición en la vida de Noemí y en la vida de Ruth, que va a transformar las vidas de ambas. En el capítulo 3 de Ruth hemos visto cómo ya llegó Ruth, la moabita, con Noemí a Belén, porque se habían ido la familia de Noemí con Elimelech su marido y sus 2 hijos a Moab, porque había hambre en la tierra. Pero ahora el Señor vuelve a bendecir a su pueblo y regresan, pero regresa Noemí, viuda de su marido, y sus 2 hijos hubieron muerto. Una de las nueras se quedó en Moab, pero Ruth le dijo, yo te sigo a ti porque ahora escojo yo a tu Dios, escojo a tu pueblo. Y vemos que ya tuvo un encuentro con su pariente Booz, que no sabemos qué pariente era, pero era un pariente cercano. Y normalmente por la ley que estaba escrita en Deuteronomio y en Levítico, el pariente tenía la obligación de redimir. ¿Qué significa redimir? Bueno, ellos no tienen dinero. Noemí tiene un territorio porque la heredad era perpetua en las familias, pero no tiene con qué segar ni con qué sembrar, no tiene nada. Entonces normalmente lo vendían y había un redentor que lo compraba y después en el año del jubileo se le regresaba. O si después la persona tenía dinero para volverlo a comprar, se lo volvía a comprar y ya, ¿verdad? Pero por lo pronto existía este tipo de redención. Entonces vimos que Booz se enamora de Ruth, pero hasta ahí queda la cosa. Nada más le dice, sigue espigando en mi campo y ojalá pueda verte por aquí más tiempo, nada más. Después le dijo su suegra a Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Él desgrana este día todo el grano que ha juntado. Entonces tú te lavarás, te ungirás, o sea, te pondrás tus perfumes y tus vestidos mejores, e irás a la era,
mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. O sea, le está prácticamente diciendo, ve en la noche cuando el tipo ya haya terminado de comer, ve, descubre sus pies, porque se acostumbraban en esta siega, se acostumbraba a dormirse vestidos, pero se cubrían los pies con una pequeña tela y le dice, tú descubre sus pies y acuéstate debajo de sus pies. Y él te va a decir lo que tienes que hacer. Pero le está diciendo, en otras palabras, proponle matrimonio tú a él. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Esto, extiende el borde de tu capa, significa cúbreme con tu manto, con tu vestido, que quiere decir, cásate conmigo. Tómame como mujer porque tú eres pariente cercano. Cumpliendo así esa ley en donde el pariente cercano debía dejar descendencia al difunto. ¿Y cómo era esto? El primogénito que nacía, el primer hijo, era el que llevaba el nombre del difunto, y ya después los demás hijos llevaban el nombre de Booz, pero el primero que nacía era el que llevaba el nombre del difunto. O sea, en este caso sería Elimelec, y de paso también ahí el esposo que había muerto de ella, pero la relación de parentesco estaba por Elimelec y Booz. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová. Le dio para él, fue una gran noticia, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Obviamente este Booz ya no era un jovencito. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó, antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, o sea, échalo en tierra. Y tendiéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y las puso encima, y ella se fue a la ciudad. No sé cómo se las llevó, porque 6 medidas de cebada son 6 efas. O sea, te dije yo que un efa eran 37 litros, aquí le está dando 6 veces, se los cargó como pudo y se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y vemos aquí, en cierta manera, el amor del Señor representado en Booz, ¿verdad? Que va a hacer lo posible para poder quedarse con la mujer que le gustó. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. ¿No sabían que la palabra fulano estaba en la Biblia? Ahí está. Literalmente, ¿saben qué es? Fulano de tal. Así que le dijo, fulano de tal, ven acá y siéntate. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo con nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Y si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Yo me imagino que aquí Booz dijo, ay. Ahora, Booz es astuto, porque sabe que este hombre seguramente está casado.
y ya tiene algunos hijos. Entonces, si él redime, se va a ver con la obligación de repartir su heredad entre el hijo que va a tener. Bueno, ahorita lo vamos a ver, no quiero adelantar mucho, pero aunque con esta noticia él dice, pudiera ser que redimiera, pero yo imagino que, ay Dios mío, ¿verdad? ¿Qué va a suceder aquí? Nuevamente, hay detalles que no se nos narran en la historia, que son obvios, que se platicaron. ¿Cómo sabe vos que Noemí está vendiendo un campo? Se lo ha de haber dicho Ruth. Mira, lo que sucede es que tú ya sabes que yo soy la nuera de Noemí y ella necesita que se redima ese campo, entonces por eso le dijo, cúbreme con tu manto porque tú eres pariente cercano. Entonces, él sabe que Ruth, al estar proponiendo matrimonio, está también diciendo que necesito casarme contigo para levantarle descendencia a Elimelech. Eventualmente se quedaría con la propiedad que Noemí está comprando. ¿Sí me explico? O sea, la persona en realidad pierde dinero porque tiene que invertir un dinero en algo que no se va a quedar con ello, porque se va a quedar con ello el hijo que va a quedarse con uno de sus hijos, pero que no va a llevar su nombre. Es lo que estoy tratando de decir. No es algo necesariamente negativo, pero puede crear algún problema. Entonces, el pariente dice, sí, yo voy a redimir. Entonces replicó Booz, ok. Dice, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir entonces para mí, no sea que dañe mi heredad. No sé si mi esposa va a estar de acuerdo conmigo en esto, ¿verdad? Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Ahora, esto es diferente por lo que nos dice aquí, porque era como un contrato que yo te paso mi calzado y tú me pasas el tuyo. No sé cómo era la cosa así, como para firmar el contrato. Pero había otro cuando la mujer, de repente, del difunto, llegaba con el hermano y le decía, bueno, cásate conmigo para que levantes descendencia a tu hermano. Y el hermano le decía, no me quiero casar. Entonces la mujer, de acuerdo a la ley, llamaba a los ancianos de la ciudad y se juntaban ahí y lo acusaba. Este hombre no se quiere casar conmigo y no le quiere levantar descendencia a su hermano. Entonces lo interrogaba nuevamente. Y si él decía, no me quiero casar con ella. Había muchos motivos, tal vez la señora estaba no muy bonita, ¿verdad? No sé, pero decía, yo no me quiero casar con ella. Entonces ella le quitaba una sandalia y le escupía el rostro. Y le decía, ahora te van a decir la casa del descalzado. Y a donde vaya va a decir, ahí va el descalzado. Y era una cosa como de no mucho honor, pero era lo que ocurría ahí. Esto no es lo que está pasando aquí. Esto es simplemente una forma de firmar el contrato, ¿verdad? Aquí tengo tu calzado y por cuanto tengo tu calzado, compruebo que hicimos ese trato delante de los ancianos de la ciudad. ¿Ok? Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Tú seas ilustre en Efrata, Belén. Efrata era el nombre que tenía antes Belén. Y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé de Jehová. Y aquí, al nombrar a Fares, vuelve a mencionar aquí el acontecimiento del cual hablábamos anteriormente, que era que Judá tuvo descendencia él a través de su nuera, porque su nuera se vistió como prostituta, porque Judá no le quería dar a su hijo. Entonces tuvo otros hijos Judá, se habían muerto 2 de ellos, quedó uno vivo, obviamente sí sabemos de ellos, pero estoy hablando de la descendencia que va a venir a través de Judá, que va a pasar por el linaje de Jesucristo hasta llegar al Señor, ¿verdad? Va a pasar por este Fares.
que lo vamos a leer en un instante más. Pero por eso lo mencionan ellos aquí, porque este incidente fue un incidente en donde Tamar estaba demandando que se le levantara descendencia a su hermano y que ya en este momento, bueno, era algo célebre lo que sucedió, aunque lo hizo de esta manera. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Fue la persona que lo crió. O sea, ese hijo en realidad de Noemí, obviamente lo tuvo que criar ella como madre, amamantar, pero ya una vez destetado el niño, se lo pasó a Noemí. Y Noemí lo educó como si fuera su propio hijo, porque era el que ahora venía a restaurar el nombre de su difunto esposo Elimelech. Y el Señor, vemos que la mano de Dios no estaba en contra de Noemí, pero que tenía que pasar por este camino de amargura un poco para la bendición. Y ¿saben qué, mis amados? Así es el Señor. No es que el Señor quiere que nos cueste y que diga, que no ser tan fácil. No, la situación es que las pruebas que van en nuestra vida nos fortalecen en nuestra fe, en nuestro carácter cristiano, para que nuestra relación con Dios sea firme, intensa y esté bien fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Pero vemos aquí la mano de Dios en esto, cómo el Señor le dio el gozo al final de este hijo, y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Imagínense, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminabad, Aminabad engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 1 y leamos la genealogía de José que se nos da ahí. Y nos dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, otra vez menciona, y fíjense el detalle aquí, es que no se menciona ninguna otra mujer aquí, se mencionan 4 mujeres, pero no son mujeres que digamos de muy buena reputación en situaciones. ¿Por qué? Porque Tamar, aunque fue una mujer que, como le dijo Judá, más noble fuiste tú que yo, porque yo no te quise dar a mi hijo, y tú tuviste que hacer esta trampa de vestirte como prostituta para que se acostara él con ella, fue algo que lo consideraban en la cultura de los judíos algo noble. Y está puesto aquí y destacado el nombre de Tamar dentro de la genealogía de Jesucristo. No menciona el nombre de otras mujeres más que de Tamar en este caso, y van a mencionar otras más. Bueno, de ahí nace Fares y Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminabad, y Aminabad a Naasón. Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz era hijo de la prostituta de Jericó. ¿Se dan cuenta? O sea, y es también destacado el nombre en este momento de Rahab. ¿Por qué? ¿Porque era una prostituta? No, porque tuvo fe. Así como Ruth declaró y dijo: yo estoy dispuesto a defender a estos que vienen, los espías que habían llegado, ustedes recuerdan la historia, llegaron a Jericó y ella los escondió. Y el rey dijo: hoy escuchamos que había unos tipos aquí, unos espías que entraron a tu casa. Y él dijo: ya se fueron, ya acaban de salir. Si los alcanzan, si se van rapidito, los van a alcanzar. Pero ella los había escondido y ella declara: yo los he escondido arriesgando mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé y mi pueblo sabe que el Dios de ustedes es el Dios Todopoderoso y les va a entregar este lugar. Ahora, ya que tuve yo misericordia con ustedes, tengan ustedes misericordia de mí y de mi familia. Y por la fe de Rahab se salvó no solamente Rahab, sino también toda su familia, los que metió en su casa. Porque ella creyó. Y qué cosa tan interesante. Ustedes saben la historia de cómo se conquistó Jericó, que le dieron vuelta a Jericó. Y luego tocaron los shofares cuando el Señor ya les dijo, y gritó la gente y se derrumbó el muro. Y la casa de Rahab estaba en el muro, pero esa parte no se derrumbó.
porque el Señor tiene control de todas las cosas. Entonces está destacando aquí, y qué interesante que este Booz es hijo de Rahab. Y luego continúa diciendo, Booz engendró a Ruth, Ruth a Obed. Bueno, ya en la historia de Ruth ya vimos por qué. Decía yo, ¿cuál es el problema con Ruth? No hay problema con Ruth, solamente que el Señor había prohibido a su pueblo casarse con mujeres de otros lugares, entre ellos una moabita. Pero en este caso, como el Señor de alguna manera empujó la situación, teniendo hambre en Belén, tuvo que salir la familia, y cuando nacieron estos hijos, que ya digo, cuando ya tuvieron edad para casarse, las únicas mujeres que había ahí disponibles eran las que estaban ahí, las moabitas, y se casaron con mujeres moabitas. Lo que me maravilla de todo esto es que Dios sabe de antemano las cosas que van a acontecer, y Dios, aunque hay un pueblo que es maldito como el pueblo de Moab, puso el ojo sobre Ruth, porque sabía que Ruth iba a poner su confianza en el Dios Todopoderoso. Y qué bendiciones que nosotros estemos aquí, porque el Señor también puso su ojo sobre nosotros, porque sabían que nosotros íbamos a tener la confianza también de poner nuestra confianza sobre el Dios Todopoderoso. Y continúa diciendo, Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró a David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Otra mujer aquí que cuestionable la situación. ¿Por qué? Porque David estaba en su palacio cuando estaban en guerra, él esa vez no salió. Se calcula que David tenía aproximadamente unos 52 años y estaba en el terrado de su castillo, y de repente vio abajo, en una casa que estaba más abajo, porque el castillo del rey era lo más alto, a una mujer que se estaba bañando en la azotea de su casa. Algunos cuestionan que por qué se estaba bañando desnuda. Bueno, no sé, yo me baño desnudo, pero no me baño en la azotea de la casa. Pero el asunto es que algunos dicen que esa era la costumbre. Y él la manda a llamar. Pregunta primero quién es, y le dijeron, es la mujer de uno de tus guerreros que están allá en el campo. David debió haber respetado, bueno, es mujer de otro hombre, pero la mandó llamar, tuvo relaciones con ella, y ella después le manda a decir que estaba embarazada. Y el rey manda a llamar a Urías, al esposo, y le dice, mira, Urías, quiero saber, nada más te llamaba para saber que me digas cómo está la guerra, cómo van las cosas. No, pues van así. Ok, muy bien. Bueno, mira, vete a tu casa, ¿verdad? Gózate con tu mujer y mañana regresas a la batalla. Pero él se quedó a dormir ahí con los soldados. Entonces después le avisaron y me impresiona esta, porque David ya lo tenía todo así configurado, hasta con sus siervos le avisaban. No se fue a dormir con su mujer, se quedó a dormir aquí con nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? Urías, ¿por qué no fuiste a tu casa? No, es que dice, estamos en guerra, ¿cómo me voy yo a gozar con mi mujer cuando mis compañeros están allá dando sus vidas por nuestra nación? No, señor. Le dice, mira, no te vayas todavía, espérate un ratito, quédate a comer conmigo. Y se sienta a comer con el rey, y el rey le sirve mucho vino, ya que después que lo embriaga lo suficiente, le dice, mira, derechito ahí está tu casa, vete para allá y no te vayas a desviar. Pero otra vez se queda a dormir con los soldados. Entonces David hizo una canallada, que escribió una carta. Estamos hablando del rey David, estamos hablando del rey que el Señor dice, aquellos que anduvieron en los caminos de David, aquel que dice, Señor, el hombre que es conforme a mi corazón. Pero tuvo un momento de debilidad tremenda, y el diablo casi lo mata. Y escribe una carta donde dice, Joab, al capitán del ejército, pon a Urías al frente de la batalla y asegúrate que se muera en la batalla. Entonces va el pobre Urías cargando la sentencia de muerte propia, porque era una carta sellada con el rey, y se le entrega a Joab. Imagínense ustedes la canallada tan terrible. Joab lo ve, lo pone al frente de la batalla, se retira la gente y los flecheros lo toman. Y luego le dicen, la batalla reció, y dice, murieron algunos y también murió Urías. Dice David, bueno, eso pasa en la guerra, a veces ganamos, a veces perdemos, pero no te preocupes, todo va bien. Y a la pobre viuda que se venga para acá, yo la tomo por mujer. Entonces el Señor le dijo, le llegó el mensaje a través del profeta Natán, y le dijo, había un hombre que tenía una corderita y la amaba como una hija. Y había un vecino que era un hombre muy rico y tenía un ganado muy grande. Y de repente vino un visitante con este hombre rico, y él quiso hacerle de comer y le fue a quitar por la fuerza la corderita al vecino, que era como su hija, y la mataron y se la comieron. Y el rey se levantó y dice, ese hombre merece morir y pagar 4 tantos lo que ha hecho.
Y le dijo Natán, tú eres ese hombre. Porque teniendo tú el reino, teniendo varias mujeres, fuiste y le quitaste lo único que tenía aquel hombre, su joya, su mujer. Porque el Señor también perdona. Y qué hermoso, ¿no? Quise mencionar a estas mujeres que aparecen aquí en la genealogía del Señor, porque el Señor en su misericordia siempre da terceras y cuartas oportunidades. Y nos limpia de todo pecado cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Y si el Señor utilizó a hombres y mujeres así, nos puede utilizar a nosotros de maneras poderosas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener la fe que tuvieron esta gente, Señor, que aún en medio de la prueba, en medio de la confusión, dijeron, yo no me suelto de Señor. Te pedimos que fortalezcas nuestros brazos, Señor. Y yo te pido, por los que están pasando por pruebas, que tú fortalezcas, Señor, la fe de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.